¿Te imaginas llevar toda tu vida dedicándote a lo mismo en un trabajo presencial con horarios fijos de 9 a 2 y de 3 a 6, a en un año estar trabajando totalmente de forma online y dedicándote a aquello que realmente te gusta? Pues esto es exactamente lo que hemos conseguido con mi alumno Manolo y te voy a enseñar exactamente el sistema, el paso a paso que hemos seguido hasta conseguir todo esto. Manolo es asesor fiscal y empezó completamente desde cero a trabajar conmigo, sin tener nada de experiencia en redes sociales, sin tener redes sociales creadas, sin experiencia tampoco en el mundo digital, en el mundo del marketing, sin tener nada de formación, porque él lo único que era asesor fiscal y tenía sus horarios y únicamente sabía acerca de eso. Y en un año no solo hemos conseguido que tuviera más de 30 clientes, sino que también ha montado su propia gestoría online. Y todo esto lo hemos conseguido gracias a crear una marca personal. Y como te he dicho, te voy a enseñar exactamente cómo hemos conseguido todo esto para que ahora haya construido la vida que tanto quería y empezar a construir aquella libertad que tanto deseaba en ese momento. Así que lo primero que quiero contarte es quién es Manolo, que Manolo es una persona de 38 años, vive en Valencia, en un pueblo de Valencia. Él era asesor fiscal, se dedicaba al asesoramiento fiscal para personas autónomas y empresas y llevaba más de 10 años trabajando como asesor fiscal. ¿En qué situación estaba Manolo cuando contactó conmigo? Pues trabajaba como asesor fiscal dentro de una asesoría tradicional. En esa asesoría tenía horarios fijos, pues los típicos, ¿no? De 8 a 2, de 5 a 6, más horas extras que solía tener pues cuando había declaración de impuestos o tocaba gestionar determinados clientes en determinados momentos. Tenía un sueldo base, porque al final dentro de esa asesoría pues tenía un sueldo base normal el que le correspondía a él en ese momento y él se sentía como que estaba atrapado dentro de esa asesoría de manera presencial, unos horarios fijos, no tenía libertad, tenía un sueldo base, tenía una vida cómoda en el sitio donde él vivía, pero realmente esto él no era lo que él quería a largo plazo. Él quería montar algo que realmente le pudiera dar esa libertad que tanto quería, pero no sabía realmente cómo hacerlo. Entonces se puso en contacto conmigo porque yo era su entrenador, yo le llevaba los entrenamientos personales cuando yo hacía esos entrenamientos personales de manera online y a través de las redes sociales vio que yo empecé a asesorar a otros entrenadores, a otras marcas personales, a otros profesionales de forma online, es decir, a que empezaran a construir sus propios negocios de forma online y se puso en contacto conmigo para ver si yo le podía ayudar dentro de lo que él quería en ese momento, que era que él trabajaba como asesor fiscal de manera presencial y quería hacer su mismo trabajo porque realmente era para lo que él se había formado y lo que él había aprendido y quería hacerlo exactamente igual pero de forma online. ¿Para qué? Pues para tener esa libertad de poder hacer su trabajo desde cualquier sitio, en cualquier horario, sin tener que depender de clientes, de una localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que todo el mundo buscamos cuando queremos hacer cosas online. Y te voy a enseñar exactamente el sistema, el paso a paso que hemos utilizado para conseguir todo esto. Así que el primer paso que hicimos con Manolo fue encontrar un nicho específico que le gustara y con el que se sintiera cómodo. Como te he dicho, Manolo empezaba completamente de cero. No tenía nada, no tenía ni redes sociales, ni formación, ni experiencia, ni clientes, ni nada de forma online. Él únicamente tenía sus clientes de forma presencial, pero esos eran de la asesoría presencial para la que él trabajaba. Él no tenía ningún cliente, por tanto teníamos que empezar de alguna manera. Lo primero que hicimos fue encontrar un nicho con el que él se sintiera cómodo, le gustara y quisiera progresar. Entonces nos escogimos el nicho de los entrenadores personales porque llevábamos ya bastante tiempo entrenando juntos, él entrenaba todos los días, tenía un físico brutal y decía, joder, a mí este tema me gusta y veo que hay muchos entrenadores, pues como yo le he podido transmitir en alguna ocasión, que necesitábamos mucha ayuda a nivel fiscal porque no tenemos ni idea. Entonces él conocía perfectamente cómo funcionaban las asesorías tradicionales con las que la mayoría de entrenadores nos solemos asesorar. Entonces sabía que había como ciertos problemas ahí que seguramente muchos entrenadores personales podíamos tener. Entonces identificamos cuáles eran esos problemas que tenían los entrenadores personales cuando trabajaban con las asesorías tradicionales, que podían ser que no tenían mucho contacto, mucho seguimiento, incluso no se les avisaba de ayudas o cosas específicas que podían tener
los entrenadores personales. Entonces lo que hicimos fue especializarnos en este área, convertirse en un gran experto en el área de los entrenadores personales. ¿Para qué? Pues para posicionarnos y tener mucha autoridad creada dentro de ese sector. Así que este fue el paso primero que cogimos, especificarnos en un nicho, en un área concreta, y escogimos los entrenadores personales. El paso número 2 es que empezamos a crear una marca personal donde intentamos abarcar todo el mundo de los entrenadores personales, desde entrenadores personales de manera presencial, online, gimnasios, empresas online, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que le conocieran como un gran experto dentro de esa área, porque si al final dentro de las asesorías, si entiendes perfectamente cómo funciona el mercado, cómo funciona perfectamente el sector, la asesoría, el soporte que puedes dar a estos entrenadores es muchísimo mejor, muchísimo mayor si únicamente trabajas con una asesoría tradicional. Entonces empezamos a crear su marca personal con contenido específico dirigido realmente a todos los entrenadores, con todos esos problemas, con todos esos errores que cometían todos esos entrenadores, para que se dieran cuenta de que seguramente había muchas cosas que estaban haciendo mal. Y a partir de ahí pues empezamos a crear su red social, que como podéis ver con tan solo 700 seguidores, no tiene ni 700 seguidores actualmente, hemos conseguido que viva perfectamente de forma online. Por eso al final, si tú te especificas en un nicho muy concreto, pero empiezas a traer potenciales clientes de ese nicho, puedes estar viviendo perfectamente de ello. Como ves, Manolo únicamente tiene 700 seguidores y ya está viviendo perfectamente de ello. Entonces, el segundo paso fue empezar a crear su marca personal para empezar a atraer potenciales clientes. Lo bueno que tenemos es que son 700 seguidores, pero son 700 entrenadores. Por tanto, lo que se puede exprimir todo eso es brutal. Paso número 3, atraer potenciales clientes. Empezamos desde cero, empezamos a crear su marca personal, entonces teníamos que atraer potenciales clientes. Empezamos de primeras a atraer clientes de forma orgánica, con ese contenido enfocado únicamente en los problemas, en los dolores que tenían los entrenadores personales, pero también queríamos ir un poco más rápido, ya que Manolo lo estaba compaginando con su parte de asesoría presencial, la que quería dejar 100%, por tanto aprovechamos a invertir un poco en publicidad para ir un poco más rápido y atraer potenciales clientes un poco más rápido. De esta manera íbamos directamente a su cliente ideal. Hacíamos que estuviéramos atrayendo continuamente a entrenadores dentro de su perfil. Así iríamos creando su marca personal con potenciales clientes cualificados. Entonces simplemente queríamos que los entrenadores personales le empezaran a conocer o gente relacionada con el mundo del fitness. Así que el paso número 4, una vez ya habíamos creado el nicho al que nos íbamos a dirigir, ya estábamos creando su marca personal y estábamos atrayendo potenciales clientes a su cuenta, lo que empezamos a hacer fue empezar a hablar con potenciales clientes. ¿Hablar por hablar? No, hablar con el hecho de intentar contactar con ellos, intentar ver cómo les podíamos ofrecer nuestros servicios. Por tanto, empezamos a hacer conversaciones, a interactuar con todos aquellos seguidores. Estamos construyendo una marca personal donde estamos atrayendo potenciales clientes. Empezamos a conversar con todos aquellos potenciales clientes que estábamos atrayendo a nuestra marca personal. Y empezamos ofreciendo un ticket, un servicio, pues los que aquí conozcáis un poco más el mundo de la asesoría, de entre 70 y 200 euros, porque al final depende si es una persona que es autónoma, si es una empresa o en función de si tiene empleados o lo que sea, pues también los precios varían bastante dentro del servicio de las asesorías. Por tanto, este era el margen en el que nos manejamos. Pero a partir de aquí ya empezamos a vender. Y el paso número 5 es que creamos una comunidad para atraer potenciales clientes y que pudieran ver muchísimo mejor su trabajo. Al final era una forma de seguir creciendo, porque ya teníamos la marca personal, estábamos atrayendo potenciales clientes, pero queríamos que le conocieran un poco más, que vieran un poco más cómo les podía ayudar, cuál era la diferencia entre estar con una asesoría tradicional o con una asesoría experta realmente en entrenadores personales. Entonces empezó a crear su comunidad para entrenadores personales, para que empezasen a ser un poco más conscientes de las cosas que podían estar haciendo mal y cómo podían mejorarlo, cambiarlo para llevar una correcta asesoría fiscal dentro de su negocio. Y a partir de aquí estos fueron los 5 pasos que hemos seguido para que consiguiera escalar de forma online, y esta es la situación actual que tiene Manolo. Actualmente Manolo ha dejado su asesoría para la que trabajaba de manera presencial, ahora vive completamente como asesor fiscal online. En un año ha conseguido pasar de estar trabajando de manera presencial
a estar haciendo todo su trabajo de manera online. Tiene una marca personal, aunque no tenga muchos seguidores, tiene una marca personal con autoridad en el mundo del entrenamiento porque realmente no hay nadie más metido dentro de ese sector. Está él, por tanto, cualquier entrenador que busca asesoría fiscal para entrenadores, está realmente él. Tiene más de 30 clientes activos en este momento, ha montado su propia asesoría online, que ya tiene incluso su propia red social entrenador fiscal, donde al final aquí ofrece también asesoría a esos entrenadores personales y tiene total libertad y puede hacer su trabajo desde cualquier parte, que esto es realmente lo que él buscaba cuando empezó a hacer cosas online. Y de hecho, en este momento incluso se han puesto otras formaciones que se dedican a hacer crecer a entrenadores personales en contacto con él para que pueda ofrecer tanto formación como asesoría a los entrenadores personales que trabajan con él. Por tanto, al final todo esto es lo que le ha hecho poder crecer y realmente pues poder hacer todo su trabajo de forma online. Pero obviamente Manolo no quiere quedarse solo aquí porque ya ha empezado su propio trabajo online, quiere seguir creciendo. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos para seguir escalando con Manolo? Pues porque al final ya está creando su negocio, pues obviamente todos queremos escalar muchísimo más nuestro negocio. Entonces, los siguientes pasos sería subir un contenido enfocado en un mayor grupo de personas, no solo en entrenadores personales, sino ampliar mucho más el nicho. Primero empezando por sector salud y luego ampliando muchísimo más, porque al final lo que buscamos es que más gente le conozca para que vaya creciendo toda esa autoridad. Crecer su gestoría para entrenadores, ya como vamos a hacerle crecer a él como gestor dentro del mundo de la gestoría, del asesoramiento fiscal, pues por un lado vamos a seguir haciendo crecer su gestoría para entrenadores y por otro lado vamos a ir siguiéndole crecer a él a nivel personal. Ir a un público, más de empresas también, porque al final dentro de los clientes que lleva el mayor grosso son entrenadores personales. Lleva ya actualmente algunas empresas, pero al final las empresas te pueden ofrecer bastante más por tus servicios y empezar a crear equipo para poder escalar muchísimo más, porque al final queremos seguir creciendo y escalando y esto es lo que tiene que hacer para ir dando los siguientes pasos y poder crecer muchísimo más su negocio. Así que si llegados a este punto hay algo de lo que te he contado de Manolo, de lo que también te gustaría conseguir a ti también, pues aquí abajo del vídeo te dejo el link de mi WhatsApp para que me puedas comentar un poco más en profundidad tu situación, que veamos en qué punto estás y que veamos también si puedes estar consiguiendo resultados pues como los que está consiguiendo Manolo actualmente. Así que si es así, escríbeme por ahí y vemos cómo podemos hacerlo contigo también.